Técnicas proyectivas. Son consideradas como instrumentos sensibles mediante el cual se podrá detectar y revelar aspectos inconscientes de la persona, ya que éstas cuentan con un amplio variedad de respuestas subjetivas. Son altamente multidimensionales y evocan respuestas y datos del sujeto con el objetivo de conocer más sobre el test, estimulando la imaginación de la persona mediante la ambigüedad. Tienen como finalidad conocer el porqué de las cosas. Enfrentan al sujeto a una situación estímulo capaz de provocar el mayor número posible de respuestas distintas. Esta situación hace posible la expresión mediante el relato de historias, dibujos libres o dibujos sujetos a un tema dado. De esta manera se va a proyectar la situación interior de la persona, que se utiliza en relación al test. Técnicas proyectivas estructurales. Este tipo de técnicas generalmente son las que tienen material de tipo visual. Sin embargo, tienen poca estructuración y pueden llegar a ser ambiguas. Existen algunas hipótesis en donde la persona intenta poner en estructura y basa el material mediante su respuesta. Mientras más ambiguo es el estímulo, ayuda para que la persona pueda estructurar de mejor manera mediante su propia experiencia y perspectiva. A su vez, le permite estructurar de una manera más sencilla para poder utilizar e interpretar la prueba. Para esto, los profesionales utilizaron el test de Rorschach. Incluso como un instrumento de medición, es más fácil de cuantificar. Las técnicas proyectivas temáticas. Dentro de estas técnicas se caracterizan por tener un material visual de diferente estructuración, que provocan a las personas diversas emociones y recuerdos, desde el cual debería llevar a cabo un episodio argumentativo. Se consideran útiles para evaluar determinadas conductas cognitivas y se define un instrumento proyectivo cognitivo, con un procedimiento derivado secuencialmente para mostrar el comportamiento y buscar una solución al inconveniente del sujeto. Su repertorio de capacitaciones aplicando un labor o asunto esencial específico reducido situacionalmente. Por ejemplo, el test del TAC. Se necesita 2 sesiones. En las 2, la consigna del test se basa en el paciente una secuencia de láminas, 1 por 2. Para todas ellas, el paciente tendrá que crear una historia que contenga pasado, presente y futuro. Técnicas proyectivas expresivas. También se le llegan a llamar gráficas. Cabe recalcar que no cuentan con materiales de estimulación, ya sean visuales o táctiles, ya que estas técnicas constan con un lema que se presenta ya sea escrito o verbal al momento de dar la indicación al paciente. Y así la persona o sujeto elabora una respuesta a base de lo que entendió. Este dibujo indica las adquisiciones evolutivas que se fortalecen en el sujeto, cómo va desarrollando su personalidad y percepción, contando así una historia a la hora de dibujar, expresando aspectos de personalidad. Un ejemplo de estas técnicas proyectivas expresivas es el test del HTP, ya que en este test se da la indicación al paciente verbalmente y en el caso del árbol, puede iniciar el paciente desde las hojas, al raíz o viceversa. En la casa puede iniciar del techo o por la puerta. Y en la persona puede dibujar la mujer y así identificamos que su apego es hacia la madre. O puede iniciar dibujando un hombre y identificamos que el apego es más hacia su padre. Cabe recalcar que cada paciente dibuja y se expresa de diferente manera, demostrando así su apego y su personalidad. Las técnicas proyectivas constructivas. El objetivo de este test es indagar en la estructura y organización dada en el área de elementos que representa un individuo
a lo largo de la prueba. Es difícil aclarar conjuntamente a la información que se haya obtenido, ya que llega a ser poco usadas. Por otro lado, se da a conocer el mundo relacional del individuo, ya sea cómo se mueve en el entorno afectivo o intelectual. En ellas se ejecutan las destrezas constructivas, pero en estas destrezas constructivas el tiempo es muy largo de aplicar y a la vez muy difícil de interpretar. En ella tenemos lo que es el test del pueblo. Bien, también tenemos las técnicas asociativas. Las técnicas asociativas consisten en que también conllevan a una forma verbal o escrita. En esta, el sujeto que se manifiesta tiene que responder en una forma verbal y lógicamente es a su asociación. Un ejemplo es la lista de las palabras de John. Aquí nos dice que el sujeto formula una palabra que se le viene a la mente cuando por un ejemplo se le dice casa. Este asocia cada estímulo de la palabra. Bien, tenemos la asociación de las frases incompletas. ¿A qué hace referencia esto? A que el paciente le presenta una frase en la cual el paciente tiene que completarla. Por ejemplo, le ponen al paciente que dice, me encuentro a gusto en, y el paciente continúa con la frase, o otra frase podría ser, era feliz en, y por lo general así. También tenemos las fábulas de dúos, en las cuales consisten en completar un relato. Estas están formuladas por los test de los cuentos infantiles. Bueno, esos están compuestos por los cuentos clásicos y se le pide aquí al niño que por lo general al final diga una historia con un final feliz y un final triste. Gracias.